tenemos la penúltima clase, hermanos. Ya el otro viernes terminamos, gracias a Dios, y luego el examen. No esta es la el examen clase en la 14. otra semana, hermana. No, son los falta exámenes una la otra clase. semana, el 3. Falta una clase. No, falta una clase. A nosotros nos toca el 9. El 9. O sea que ahorita el otro viernes, ¿qué fecha va a ser? 6. ¿Alguien tiene? ¿Ah? 6, porque es el día de entregar la tarea. El 6. Luego del 9 hasta el 14 son los exámenes. Así que nos va a tocar el 13 de noviembre el examen. Y bueno, esta es la penúltima clase y vamos a ver que Pablo testifica ante los gobernadores y cómo él se defiende pues ante la acusación de los judíos hasta de querer matarlo. La clase de ahora vamos a ver bastante, no nos vamos a detener mucho en todos los versículos, pero vamos a continuar desde el capítulo 23, ya la última parte. Vamos a ver el 24, el 25 y el 26. Quizás es una de las clases más largas. Sin embargo, aunque tenga bastante contenido, de igual forma hay una porción en la que se menciona ahí otra vez, vuelve a mencionar la tercera vez la conversión de Pablo. Entonces, cosa que no nos vamos a detener mucho en eso. Así que esta clase de ahora es bastante larga. Y pueden ver ustedes la imagen como Pablo está ante los gobernadores y también defendiéndose ante las acusaciones de los judíos. Vemos que el primero a que él les testifica es a Félix. Quiero que tengan su Biblia abierta, por favor, ahí en el capítulo 23 y versículo 23. Y vamos a leer el 23 y 24. Ahí su Biblia tiene como un nombre del párrafo ahí. Pablo es enviado a Félix, el gobernador. Recuerden que terminamos la clase anterior cuando Pablo termina su viaje misionero, su tercer viaje, y culmina en Jerusalén, y ahí es atacado pues por los judíos, por sus oponentes. Luego, ante ese ataque, ante eso de que casi lo querían matar, fue que el gobernador, el tribuno de allí, de Jerusalén, llamado Lisias, recuerdan, él decide mejor en la medianoche o en la madrugada llevar a Pablo a Cesarea como para librarlo pues de ese complot que habían hecho, que fue avisado por el sobrino del apóstol Pablo. ¿Recuerdan eso? Entonces aquí vamos a ver el 23 y 24 cuando es llevado hasta Cesarea. Y dice, y llamando a 2 centuriones, ¿llamando quién? Lisias, ¿verdad? El tribuno de Jerusalén. Mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados. Fíjense la cantidad, ¿verdad? 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix, el gobernador. Aquí vemos que primero vamos a ver el contexto que los que estaban acusando a Pablo eran 40 judíos. Recuerdan que hasta habían hecho huelga de hambre y estaba bien difícil la situación. Entonces, como se le avisó al tribuno, pues a Lisias, y al darse cuenta él que casi lo querían matar, preparó esta escolta tan grande que si usted se fija, para escoltar a un solo hombre, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Los lanceros son los que iban con las lanzas para que llevaran al apóstol Pablo hasta Cesarea. Y en Cesarea estaba como procurador o como gobernador
Félix, que estaba en ese lugar, y lógicamente Cesarea, recuerdan que Cesarea para el pueblo romano era una ciudad muy importante, porque Cesarea era una ciudad portuaria que Herodes el Grande había construido en honor a César. Por eso se llama Cesarea. Y está bien inmediato. Si alguien viene de Roma, llega al puerto de Cesarea bien inmediato. Entonces vamos a ver aquí esta pregunta importante. Tome nota que esta pregunta es importante. Hoy no le voy a decir en qué página está para que usted pueda leer todo el material y buscar la pregunta, ¿verdad? Buscar el punto importante. Y la pregunta es, ¿por qué razón fue llevado Pablo a Cesarea? Parte ya se la comenté, pero lo principal es que era la sede del gobierno romano, la sede allá en Israel. Y no estaba en Jerusalén, sino que en Cesarea, por las razones que ya les comenté. Para ellos era una ciudad importante y por ser un puerto. Entonces ahí era donde estaba la guarnición romana, y el jefe de la guarnición romana, bueno, desde Lisias, que era el que estaba en Jerusalén, ordenó que lo llevaran de noche para que no se dieran cuenta los judíos que estaban como resguardándolo a él y huyendo pues de que le hicieran cualquier daño. Y el Imperio Romano en Jerusalén lo que tenía era como la sede para gobernar a los judíos, pero Cesarea era ya como un cuartel general de toda la región ahí. Recuerden que los que ya vieron geografía, Palestina o Israel era una provincia de Roma, y ahí habían otras provincias más que eran Judea, Galilea, Samaria y Perea y Decápolis, que formaron provincias de la región de Israel. Entonces, Cesarea era como el centro para poder gobernar toda la región, pero también en Jerusalén había digamos, un grupo. Estaba también la sede para poder gobernar solamente a los judíos en Jerusalén. Entonces, esa era la razón. Habían también muchas maneras en que Dios podía haber llevado a Pablo, ¿verdad? A Cesarea. Podía haber hecho Dios un milagro de que aún en el día lo llevaran y no hicieran nada. Pero Dios permitió y escogió que se usara el ejército romano para poderlo librar. Recuerden que lo que vimos en la clase anterior, los judíos estaban empecinados pues en matar al apóstol Pablo a costa de lo que sea. Y ya en el versículo 25 y 26 vemos entonces esto que es bien importante. ¿Y qué dice? Y escribió una carta en estos términos, o sea, como dando el contenido de la carta. El 26 dice, cuando Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Aquí está como el saludo de la carta. Está el remitente, que es Claudio Lisias, al destinatario, que es el gobernador Félix, y da el saludo que dice salud. Ya el 27 en adelante hasta el 35, o sea, no, hasta el 33, usted ve ahí en su Biblia, quiero que revise bien por favor, ese es el contenido de la carta. Entonces este tribuno llamado Lisias, o el encargado de velar por la justicia y por el orden en Jerusalén, Claudio Lisias, escribe esta carta a Félix. Ahora viene el otro punto importante. Quizás vamos a leer el 27 también. A este hombre, o sea, viene siempre la carta, salud, a este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y de ahí del 28 hasta el 33 vemos que está el contenido de la carta.
Pero viene también una pregunta que es importante, la pregunta que usted puede ver ahí en color rojo, porque ni Lucas ni Pablo podían haber tenido acceso a esa carta, a esa correspondencia, digamos, de ellos, si la llevaban cuando trasladaron a Pablo, Pablo no iba a saber el contenido, no lo iba a leer, ni mucho menos Lucas, que estaba pendiente del apóstol Pablo y que fue el que escribió el libro, o el libro de los Hechos, y no tenía el conocimiento, digamos, que él haya leído o la haya tenido en sus manos. Entonces viene la pregunta, ¿cómo se enteró Lucas del contenido de la carta de Claudio Licia para poderla él escribir desde el 27 hasta el 33? Ahora, yo les hago esa pregunta. Primero dice que probablemente cuando dice en la introducción escribió una carta en estos términos, que es como el contenido, quizá indique que Lucas está dando la idea como general o que está escribiendo parte del contenido de la carta. Pero quiero que se fijen bien en esto, porque si este es un punto importante, cómo se enteró Lucas del contenido de la carta de Lisias, que es importante para el examen, usted tiene que considerar esto. El versículo 34. Leámoslo por favor y dice, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Licia, le dijo, te huiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Ahora, queda a entender en el versículo 34. Según lo que dice, la carta fue leída. Y leída en voz alta, porque probablemente ahí, cuando llevaron al apóstol Pablo, no solo se la entregaron, él pudo haber pedido que se leyera en voz alta. Entonces, si se leyó en voz alta en la corte, cuando Pablo estuvo ahí, cuando lo llevaron, tenía él que saber, Félix tenía que saber cuál era el motivo por el cual estaban llevando al apóstol Pablo. Entonces, si usted lee eso, que no lo vamos a leer ahorita, porque esto es parte de ese punto importante que usted tiene que prepararse para el examen, no lo vamos a leer. Pero sí vamos a entender que quizás se le dio también, probablemente, fíjese, una copia a Pablo como una cortesía de que era ciudadano romano. Como decirle, mira, tenés esto, es lo que, el respaldo por el cual te han traído acá, ¿verdad? Entonces, probablemente pudo haber sido eso. Pero bíblicamente, lo que nosotros tenemos acá es que la carta fue leída. ¿Y qué quiere decir eso? Que el apóstol, que digamos que Lucas tenía entonces, si fue leída, aunque él no estaba presente ahí, y si le dieron una copia a Pablo, Lucas fácilmente pudo haberla leído para poder plasmar el contenido en esta porción del libro de los Hechos. Vamos a hablar un poquito antes de continuar en el 24, quién era Félix. Era un gobernador romano de Judea que estuvo allí del 52 al 59. ¿Oí que me dijo alguien? Una pregunta. Sí, hermana. Dígame. Yo tenía la duda. Claudio Lisias entendería que es el tribuno que rescató a Pablo de los judíos, ¿verdad? Era el tribuno que estaba en Jerusalén. Exacto. Entonces él, como lo iban a matar, había oído, pues le fue a decir al sobrino de Pablo que estaban haciendo huelga de hambre y que le iban a pedir a él que lo llevaran al concilio y ahí iban a estar listos ya para matarlo. Entonces ese era el complot, ese era el plan que este jovencito oyó y le fue a decir a Pablo, y Pablo lo manda al tribuno a que, y ya con eso, él para defenderlo, lo manda pues a medianoche o la hora aquí que dicen, a la hora tercera de la noche, que serían quizás como la medianoche. Entonces lo llevan bien escoltado. Entonces Lisias, para no llevarlo solo así nomás, como no iba él, le manda esta carta a Félix, que es lo que acabamos de estar hablando, ¿verdad?
Pero veamos quién era, bueno, veamos quién era Félix, porque Félix tiene un perfil no muy agradable. Entonces en Judea estuvo como gobernador en el año 52 al 59 después de Cristo. Y tenía el mismo cargo que tuvo Poncio Pilato allá en Jerusalén. Y mientras los judíos disfrutaban de mayor libertad para autogobernarse ellos, el gobernador manipulaba el ejército, ¿verdad? Él estaba así casi como en el cargo de Licias en esa ocasión. Y mantenía la paz, pero también aprovechaba pues a tener el control de los impuestos que siempre se pedían allá en Jerusalén. Hablando siempre de Félix. Pero fíjense que Félix era famoso por su infamia. Infamia era porque era infame, era malo, era malintencionado. Había gobernado esos 5 años allá en Jerusalén y 2 había estado también en Samaria. Pero fíjense que algo que llama la atención es que Félix anteriormente había sido un esclavo. Él era romano, esclavo. Pero por la influencia de su hermano ante el emperador Nerón fue que pudo lograr que le dieran libertad y luego de esa libertad lo pusieron como gobernador. Entonces que así prácticamente podemos decir que fue el primer esclavo de la historia que llegó a ser gobernador en una de las provincias romanas que es allá en Israel. También este gobernador Félix, que tuvo que estar Pablo enfrente de él, ¿verdad? A este Félix le llamó la atención que Pablo era de Cilicia, que había obtenido la ciudadanía. Y entonces, con base a eso, Félix tuvo la idea, pues, de determinar bajo qué jurisdicción se debía ver el caso del apóstol Pablo. Si era él el que tenía que hacerlo o era otro gobernador. Entonces Félix acordó asumir la responsabilidad al final y dijo, bueno, si es ciudadano romano, yo voy a hacerme cargo pues del caso de él. Pero también quería hacerlo desde el punto de vista legal, ¿verdad? Tuvo que, no solo lo que decía la carta, sino que llama a los acusadores para que vinieran desde Jerusalén hasta Cesarea. O sea, que llama a los judíos. Y eso lo podemos ver en el versículo 34 en el 34 es la carta, en el versículo 35 del capítulo 23. Y veamos ahí en su Biblia y dice, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Ahora viene ya en el 24, el versículo 1. Aquí vienen ya los acusadores, los judíos. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Ahora, desde el 1 hasta el 9, vemos la acusación de ellos. De una sola vez usted puede ver, no lo vamos a leer todo. Pero ahí puede ver usted que no solo fue el sumo sacerdote, y ahí el sumo sacerdote era Ananías, ya no era el que estaba en la época de Jesús, sino que Ananías. Y lleva también a otros judíos, pero lleva este personaje llamado Tértulo. Era un orador, pero lo llevaba más que todo como un abogado, como un acusador, ¿verdad? Como un fiscal ahí para acusar al apóstol Pablo. Y quiero que vean que esta fue la primera de las 3 audiencias ante funcionarios importantes de que tuvo el apóstol Pablo. Y aunque no se pudo llegar a un veredicto final, en todas iban las acusaciones, pero no iba ningún, digamos, como
como comprobante o un testigo o prueba realmente para poderlo acusar directamente y matarlo, pues. Sino que fue, más adelante vamos a ver que el apóstol Pablo toma una estrategia y ahí ya no pudieron hacer nada más. Entonces eso quiere decir que el veredicto no se llegó en ningún momento al final. El final lo hicieron hasta allá en Roma, ¿verdad? Cuando él apela a César. Entonces aquí dejan al lector con poca duda de que solo la parcialidad y los tecnicismos sirvieron para que Pablo siguiera preso ahí, que estuvo 2 años ahí en Cesarea. Pero también quiero que veamos cuáles son esas acusaciones. Y antes de ver las acusaciones, veamos el perfil de Ananías. Ananías era el sumo sacerdote. Anteriormente había sido Caifás y Anás, que era el suegro que había estado ante Caifás. Ananías era el sumo sacerdote ya en esa ocasión, y Tértulo, que era el orador, y decíamos que lo llevaban como especie de, como una función de abogado. Y varios líderes más. Se recuerdan que eran como 40 los que estaban involucrados en estas acusaciones. Viajaron desde Jerusalén hasta Cesarea, que queda como unos 95 kilómetros, como decir, ¿de aquí a dónde? 95 kilómetros. Alguien que sabe mucho del kilometraje de los lugares. A Usulután. San Miguel. De aquí a San Miguel. No, hay mucho. 95. A Nueva Granada, de aquí de San Salvador, hay 100 kilómetros. Sí, Nueva Granada, Ajá. Pero casi no la ubicamos todo, ¿verdad? Mejor ubicar un lugar más conocido. Sería como de San Salvador a Huachapán. De San Salvador a Huachapán, imagínense, ahí un poco más. Son 100 kilómetros aproximadamente. 100 kilómetros. Entonces solo piensen todo lo que tuvieron que caminar desde Jerusalén a Cesarea. Solo para presentar la acusación que lógicamente era falsa. Recuerden que hemos estado viendo que lo que le acusaban, ninguna de las cosas era comprobada, ¿verdad? Pero seguía el plan de ellos para asesinarlo, aún ahí. Pero lógicamente vamos a ver que no, ¿verdad? No lograron su plan. Y recuerden también que cuando el apóstol Pablo estaba preso en Jerusalén por todo lo que le habían hecho los judíos, Dios le habló y le dijo que no se preocupara, que así como había testificado, ¿verdad? Y en Jerusalén, y tenía él que testificar también allá en Roma. Entonces Pablo, aunque decían que lo querían matar, él estaba seguro que tenía el respaldo de Dios, que no lo iban a matar los judíos, no les iba a dar ese gusto, porque tenía que ir a Roma. Entonces ya tenía como de parte de Dios una garantía de que no lo iban a matar. Y entonces el plan falló, ¿verdad? De asesinarlo. Pero seguían en esa insistencia, pues, para querer deshacerse de él a costa de lo que sea. Entonces, este juicio, digamos que era fuera de lo normal, porque primero vemos que en el libro de los Hechos es el único, digamos, acontecimiento o juicio que se da que los acusadores buscan un abogado. Más en las costumbres judías, pues no era necesario tanto eso. Pero ellos, como era orador Tértulo, lo buscan para que ante Félix fuera más elocuente las acusaciones. Entonces llaman a él y lo escogen para poder presentar el caso ante el gobernador, ante Félix. Veamos las acusaciones. Las acusaciones están más adelante en el versículo 5. La primera acusación es que dicen que era una plaga. Cuando dice plaga, ¿qué idea da? Da que es algo que se va extendiendo. Si Pablo predicaba, esa predicación era progresiva. Los que él ganaba a Cristo, esos iban ganando más y más, entonces era como una plaga, según ellos, y lógicamente así era una plaga para bien, para difundir el evangelio.
Y también lo acusaban de provocador de problemas entre los judíos. Y algo, quiero que se fije bien, ahí dice, por todo el mundo. Leamos el 5. La primera acusación dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos, por todo el mundo. Aquí ya viene la primera mentira o falsedad en la acusación. Y dice, y cabecilla de la secta de los nazareos, que es la segunda que tenemos ahí, que lo acusan de ser cabecilla de la secta de los nazarenos, no nazareos, nazarenos. O sea, la secta de Jesús, que él era nazareno, por haber vivido en Nazaret. Ellos llamaban al cristianismo o al camino que le llamaba el apóstol Pablo, que era el camino, no era tanto, digamos, como una organización o una religión, era el evangelio mismo, ¿verdad? Que hay que seguir para ir caminando, avanzando. Entonces le llamaba el camino. Sin embargo, los judíos decían que era una secta. Usted sabe que la palabra secta viene de sectario, de separar, de apartarse. Apartarse porque no concuerda con lo original. Entonces se separa, es sectario. Entonces la palabra secta para ellos era el cristianismo, como les decía, era una secta. Y también en el versículo 6, la tercera acusación es que dice, intentó también profanar el templo. ¿Recuerdan en qué fue lo que tomaron ellos para decir que profanó el templo? ¿Alguien se acuerda? Lo vimos en la clase pasada. Porque creo que él decía que repetía las mismas palabras que Jesús había dicho, que en 3 días lo construiría. Eso lo dijo también Pablo. Sí, como que hacía énfasis en lo que Jesús había dicho, ¿verdad? Pero también recuerden la clase anterior cuando él llega o que en otras veces que llegó hizo algo que no lo vieron bien los judíos. Sí, porque llevó a ¿cómo se llama este? Sí, pero era un griego, ¿verdad? Sí, era un griego, es cierto, exacto, era un griego. Sí, al griego había llevado y lo tomaron como una profanación del templo. Una ofensa. Sí. Exacto, y por eso le aconsejaron los hermanos de la iglesia de Jerusalén, los líderes, que se purificara con lo que iban a hacer el voto, que lo llevara, recuerdan, para como quien dice, contrarrestar o tapar la idea que ellos tenían de que el apóstol Pablo andaba haciendo otras cosas contra los judíos, y entonces él aprovecha para hacer esa purificación ahí, como para decir que está cumpliendo pues con la ley. Pero más que todo era porque ya había llevado a este griego ahí, había profanado el templo, según ellos. Entonces en el versículo 6 dice, intentó también profanar el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Esas son las acusaciones que ellos hacen. Y si usted sigue viendo hasta el versículo 11, ya viene entonces la defensa de Pablo. Ahí él relata tal como fueron las cosas, no encubre la fe o decir, sino que al contrario defiende la fe. No se, digamos, como que se excluye o dice, no, yo no hice todo eso, sino que él es bien claro para dar su defensa y no tiene ningún temor en hacerlo. Por eso cuando le decían, mira, no vayas a Jerusalén, él decía, no, si yo es posible morir, por el Señor muero. Tenía una gran convicción. Entonces él defiende tal como fueron las cosas, sin dejar a un lado la fe. Al contrario, aprovecha también para predicar en esta ocasión. Entonces vamos a ver el versículo 11 y 12. O quizás vamos a leer hasta el 13. Dice, como tú puedes cerciorarte
no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Aquí recuerden que está él hablando a Félix. Aquí está ante Félix. Se defiende ante Félix, en el capítulo 24. Y lo que pasa es que como en el 10 no lo leímos, dice que Félix le hace una señal a Pablo que se defienda, ¿verdad? Ya le hace la señal de que a todo lo que acabamos de leer de las 3 acusaciones, que él se defienda. Entonces ya en el 11 viene de una sola vez y dice, como tú puedes cerciorarte, se lo está diciendo a Félix, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad, amotinando a la gente. No lo hallaron en ninguno de esos lugares haciendo tal cosa. Ni te pueden probar, le dice, las cosas que ahora me acusan. Entonces él lo hace de una forma muy eficiente, ¿verdad? Refuta todas las acusaciones que le había hecho Tértulo. Y con todos los líderes que estaban ahí, que imagino que no solo los Tértulo, estuvieron ellos también ahí apoyando y diciendo. Entonces, Pablo hace su defensa de una sola vez refutando, diciendo, no he hecho lo que ellos dicen, de una sola vez. Y lo hace punto por punto. Se va las acusaciones que dijeron desde el principio, ¿verdad? Que amotina. Y volviendo a las acusaciones, cuando dice todo el mundo, por todo el mundo, ahí como que eso le sirve un poquito a Félix para entender la mentira que ellos estaban, o la acusación que era falsa, porque no era en todo el mundo, no había, Pablo todavía llegado a Roma, en ese tiempo el mundo conocido era el Imperio Romano. Entonces decir el mundo era todo el imperio, que Pablo no había hecho eso. Entonces aquí vemos que ya en el 17, desde el 14 hasta el 16, continúa el apóstol Pablo defendiéndose. Y esa defensa, ¿cómo la hace? Negando la acusación, como ya les expliqué, y que no había hecho esos problemas, no había provocado esos problemas en Jerusalén, y que también no había hecho ningún disturbio y que no podían probar esas acusaciones. Todo eso lo hace desde el 14 al 16. Pero aquí viene también que Pablo aprovecha otra vez la oportunidad para presentar el mensaje, además de presentar la defensa. Él aprovecha la situación para también meter ahí el mensaje del evangelio. Quiero que aquí viene ya una actividad para ustedes. ¿Dónde está esa oportunidad o dónde se puede ver en qué versículo? Y lo leen esa presentación del evangelio en esta defensa que él está haciendo. Así que quiero que me busquen ahorita y me la pueden leer. Porque si leemos el 17, pero pasado algunos años viene a ser limosna y relación, pero eso ya es otro, ya está, lo vamos a ver más adelante. En el 15, hermana, dice que él tenía esperanza en Dios, de que iba a haber resurrección de justos como de injustos. Exacto. Ahí quiero que piensen un poquito y que espero que se hayan fijado en todo lo que hemos visto cuando el apóstol Pablo predica, que la base de la predicación de él, ¿cuál es? Cristo. No, la base. Lógicamente, la ley y el Antiguo Testamento. No, fíjense bien, lo acabamos de leer con la hermana. ¿Cuál es la base para él? La resurrección. Ah, perdón. Sí, y él mismo decía que si no hubiera resurrección, fuera nuestra fe y nuestra predicación. Podemos estar predicando y si Cristo no resucitó,
Entonces él hace énfasis en todo y espero que usted se haya fijado en todas las veces que él predica. No deja de hablar de la resurrección. Y yo les decía en otras ocasiones que debe ser también nuestra base. Si estamos predicando a Jesús y no lo hacemos ver que Él está vivo, que ha resucitado, no tendría validez nuestra predicación. Entonces esa es la primera en donde podemos ver que lo que leyó la hermana, teniendo esperanza en Dios, él como quien dice, yo estoy acusado, me están acusando, pero yo tengo la esperanza en Dios, que Él me va a proteger. ¿En qué otro momento predica? En el 21. En el 21, ¿qué dice? ¿Qué dice? Léalo. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Así es, vuelve a mencionar otra vez la resurrección. Y eso es predicación. Eso es oportunidad de poder llevar la base del cristianismo, la base de Cristo, que es la resurrección. Entonces vemos que él aprovecha en todo momento. Ahora, aquí con todo eso, los que lo estaban acusando se ven incapaces, ¿verdad? Y ya no hayan cómo sustentar sus propias acusaciones. Cuando dice que lo acusaron con problemas que habían entre los judíos en la provincia de Asia, ¿cómo ellos iban a saber si ellos estaban en Jerusalén? ¿Cómo ellos podían estar acusando? Mire, él anda haciendo como que nosotros digamos, acusemos a alguien, mire, allá en Oriente anda haciendo tal cosa y yo ni estoy allá. O sea, no tiene validez, pues solo porque tal vez le dicen. Y si eso que le dicen no es cierto, no hay una base. Y eso lo vemos en el 24, en el 18 y 19. Más que todo el 17, que él le está diciendo también que la razón por la que él viajaba, llegaba pues, después de los viajes, llegaba a Jerusalén. El 17 dice, pero pasado algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Y también los informes, recuerdan, él siempre de todos los viajes, él tenía que ir a Jerusalén a dar, y me imagino que él como tenemos nosotros organizado en nuestra iglesia, la misión bautista, que todas las filiales tienen que dar el diezmo de los diezmos a la central, aunque sea poquito, tienen que darlo. Y eso basado en qué? En que los sacerdotes en el Antiguo Testamento daban el diezmo de los diezmos que llevaba el pueblo de Israel a ellos, le daban para las obras del mismo templo o del tabernáculo. Entonces él llevaba también las ofrendas y presentaba las ofrendas y también viene a hacer limosna, ¿verdad? Como quien dice a dar, no a pedir, a dar. Y en el 18, vean lo que dice el 18, estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. O sea, lo que él les había mencionado, ¿verdad? Que se fue a hacer la purificación, entregar el voto y que se raparon y todo eso, que lo vimos en la clase pasada. Entonces el 19, ellos debieron comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O sea, tenían que ir de una sola vez a la autoridad. Luego, ¿cuál fue entonces la reacción de Félix? Quizás otro ejemplo que tenemos aquí de la oportunidad de testificar, además que leímos ya el 25, el 24 no lo hallamos, ¿verdad? Pero el 24 habla de que algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. O sea que también, aunque no directamente en su defensa, sino que aprovechó también la oportunidad ahí para verlo y platicar con Félix en privado. Eso más adelantito lo vamos a ver.
Por eso, pero lo tenemos ahí como el 14, el 24. En la misma defensa que el apóstol Pablo hace, él admite que era cristiano. No dice soy de la secta de los nazarenos, sino que él de una sola vez explica que él cristiano conforme al camino que ellos le dan el título de secta. Y eso está en el versículo 5, que dice que era cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces, habiendo señalado que él no comenzó deliberadamente los problemas, o sea, Félix al ver eso, Pablo clarificó que no había contaminado el templo, no había hecho eso. Y me llama la atención esta imagen porque en la misma imagen está esta frase, ¿no? esta lectura que dice, la mejor defensa del creyente, o sea, nosotros para defender nuestra fe, si estamos siendo atacados por nuestra fe en Cristo, lo mejor que hay que hacer es dar nuestro propio testimonio, un testimonio personal, decir Dios me sacó de esto, Dios me libró de esto, Dios me hizo este milagro, nuestro propio testimonio. Como en otras ocasiones yo les he dicho que el pastor fundador siempre decía que la mejor forma de evangelizar es dar nuestro testimonio. Y él hacía énfasis en que Pablo decía, yo camino a Damasco y empieza él a contar el testimonio. Entonces aquí vuelve el apóstol Pablo a hablar de lo que, cómo Dios lo había llamado. Y lo que habíamos leído, regresemos otra vez allá al capítulo 24, en el 17 y 18, que es esto que tenemos acá en la pantalla. Él dice, no, yo no andaba haciendo nada, sino que al contrario, llevaba donativos y ofrendas, inclusive estaba purificado en el momento en que lleva con esto a hacer el voto. Entonces viene aquí y él hace como un cambio de táctica al final de lo que él está haciendo su defensa. En el 20, quiero que leamos el 20, dice, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecía ante el concilio, a no ser, dice bien, que estando entre ellos, corrompí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy buscado por vosotros. Recuerdan que estaba en el concilio los saduceos y los fariseos, y él cuando dijo de la resurrección, ahí hubo entonces la disensión y la discordia y la división en el grupo. Porque como los saduceos no creen en la resurrección. Entonces aquí Pablo señaló que los judíos de Asia eran los que tendrían que estar ahí diciendo en la acusación que hacen, que dice que por todo el mundo, los que tendrían que estar acusándolo a él y no los que estaban en Jerusalén sin haberlo visto. Ahora, la línea del argumento que hace el apóstol Pablo tiene dos implicaciones inmediatas. Quiero que analicemos estas dos implicaciones del argumento que hace el apóstol acá. La primera es que había un fuerte sentimiento contra la práctica de acusar a alguien sin presentarse luego ante el tribunal para el juicio. Lo estaban haciendo de la misma forma que lo hicieron con Jesús. Entonces, eso implicaba algo para que este gobernador Félix no creyera en ellos. Y la otra era que cualquier infracción o acusación que se refería previamente a la provincia de Asia, que era una de las acusaciones, como se veía luego lo que Tértulo estaba diciendo, ¿verdad? Que todo el mundo colocaría esto en un asunto fuera de la jurisdicción de Félix. Entonces, solo ahí había como algo que no concordaba. Si ellos decían, mire, él está, como ya les mencioné anteriormente, él está haciendo una plaga en todo el mundo, entonces no tenían por qué llevarlo a él. Tenían que llevarlo a otros gobernantes, a los de Asia o hasta Roma misma, si es que estaba él
provocando problemas en todo el mundo. Entonces, no, solo ahí usted puede ver que estos acusadores hasta se estaban contradiciendo. No tenían base para estas acusaciones. Entonces, los que estaban presentes solo podían hablar de los sucesos en Jerusalén, porque allí era donde ellos estaban. Allí es donde ellos dijeron, mire, aquí hace todo, una plaga en todo el mundo, pero profanó el templo y hizo alboroto aquí, ¿verdad? En Jerusalén. Entonces se limitó exactamente los sucesos de la acusación en lo que había pasado en Jerusalén también. Y referir al tribunal de los pobres resultados de la reunión que se dio en el Sanedrín, que mostrarían que no había cargo válidos pues que presentar ellos ante este gobernador Félix. Y otra cosa, que se valieron más que todo en la conducta de la persona del apóstol Pablo. Aquí podemos ver que era como más personal. Ellos no querían que Pablo continuara con esa extensión del evangelio. Entonces, por eso se querían deshacer de él. Luego, en el 22, vemos ya, como decía, no el veredicto, sino que la reacción que tuvo Félix, entonces, en este caso. Dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, cuando digo camino, recuerden que es el evangelio, ¿verdad? Solo que es más que una religión, más que es, como les dije yo, es vivir el evangelio, por eso dice camino, donde va uno caminando. Entonces, cuando estaba bien informado de este camino, les aplazó. ¿Qué quiere decir les aplazó? ¿Qué entendieron cuando dice les? Le detuvo el proceso, hermano. Exactamente, ¿verdad? Diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. O sea que, ahora, fíjense que aquí lo tenemos en la pantalla y llama la atención porque hacía 6 años que Félix era gobernador y sin duda tenía información acerca de los cristianos. Él conocía, y el hecho está que después Félix con su esposa, que era una judía, ¿verdad? Y eso lo tenemos más adelante. Pero aquí él conocía acerca de los cristianos y los mismos romanos se hablaban, pues, conversaban acerca de la situación de los cristianos. Entonces aquí Félix había postergado, aplazado, como quien dice, no voy a decir nada ahorita, hasta cuando venga Licias voy a continuar a dar ya su último resultado. Pero fíjense que él, según lo que algunos comentaristas, tenemos ahí al final de esta diapositiva que dice, pero en realidad lo que él estaba esperando es que Pablo o los amigos de Pablo le dieran algún soborno o dinero. Entonces, como quien dice, no, miren, voy a esperar, ¿verdad? Y a ver qué hago. Entonces él pensó o estaba dando una oportunidad para que el apóstol Pablo le dijera, mira, no, déjame libre, toma. O que los mismos amigos del apóstol Pablo llegaran y le dieran dinero para que no hiciera caso a las acusaciones. Entonces él alargó, ¿verdad? Alargó este juicio. Ahora bien, entonces, ya Pablo tiene la oportunidad de hablar con Félix en privado y está del 24 al 27. El 24 dice, algunos días después, no dice cuántos, algunos días después que llegaron estos acusadores con Tértulo, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Es bonito porque algo de lo que Pablo dijo le llamó la atención en la defensa.
Y viene ya el apóstol Pablo y aprovecha y dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Quiero que aquí está resumido lo que Pablo le enseñó, le mostró. Primero acerca de la justicia. La justicia, recuerden que está bastante asociada con la salvación. La justificación es la salvación. Justificados pues por la fe. Salvados pues por la fe. Entonces le habló de eso. Le habló también del dominio propio. No le habló solo de decir, cree en Jesucristo y te salvarás, sino que dice, ¿cómo tienes que vivir con dominio propio? Y también le habló de las profecías, de los juicios, de lo que le iba a pasar al que no creyera. El apóstol Pablo sabía del juicio verdadero. Dios le había revelado acerca del arrebatamiento, acerca de lo que le iba a pasar. Si usted ve 2 Tesalonicenses capítulo 2, ahí ve que ahorita el Espíritu Santo está deteniendo al anticristo, ¿sabe? Dios se le había revelado al apóstol Pablo lo que iba a pasar en la tribulación. Pero cuando viene Félix y oye todo eso, se espantó. Hay que tener mucho cuidado al evangelizar. En el momento de evangelizar a veces no hay que dar mucho porque uno satura, es lo que me pasa a mí. Cuando voy a ganar a Cristo a una persona, lo saturo, le doy mucha enseñanza, que a la hora de las horas, cuando yo le digo, mire, ¿quiere aceptar a Cristo? Me dicen, no, se asustan o a saber, o no entienden. De eso le pasó al apóstol Pablo acá. O era también una excusa de Félix, de no creer. Pero de ahí en el 27, 24 y 25, ya lo leímos. Ya en el 27 ya es que, tenemos un perfil aquí, un poquito de la pantalla. Tenemos el perfil de Drusila, la esposa de Félix. Drusila era una judía. Ahí lo vemos en el mismo versículo, Lucas lo dice, que su mujer, que era judía, saben que era hija de Herodes Agripa I, y también había sido esposa de un rey llamado Asís. Pero saben que Félix, con la ayuda de un mago, o sea, que usó magia Félix para quitarle la esposa a este rey y casarse con ella. ¿Verdad? Solo ahí pueden ver el perfil o la calaña de lo que era Félix. Pero ya al final, en el 27, pero están leyendo, ¿verdad? Dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. O sea que los 2 años siguientes que Félix estuvo como gobernador, ahí estuvo preso Pablo, no hizo nada. Y 2 años, imagínense 2 años de estar el apóstol Pablo allá en Cesarea. Cuando ya Félix fue destituido por Festo, entonces él dijo, no, aquí que quede todavía, para estar a favor de los judíos. Entonces viene aquí entonces Festo, que se menciona ya en el capítulo 25. Veamos el perfil de Festo. Él asumió el cargo como gobernador a finales del 59 y a principios del 60, después de Cristo. Y sí era un gobernador más justo que Félix, porque cuando asumió ya el cargo y vio que el apóstol Pablo estaba ahí preso, quiso continuar el caso. Mire, es bien impresionante eso. No sé si algunos de ustedes que están como alumnos en esta clase son abogados, pero o trabajan en algo de leyes o de cosas de justicia y todo eso. Que llama la atención que hay asesinatos o hay algunos juicios que se dan que al final no hayan pruebas, y a los años vienen a
a surgir, no dejan, uno a veces piensa que se han olvidado, ¿va? Yo soy una, yo pienso que se quedó en el olvido, empapelado el caso, y no, sigue, y en algunos casos en televisión sale, ¿verdad? Que a los tantos años de haber andado investigando, saben quién fue el culpable. Entonces aquí 2 años había estado Pablo y él dice, bueno, yo voy a continuar entonces este caso, el juicio en contra de él. Según Festo, tenía que continuar lo que había quedado estancado por 2 años, que Félix no había hecho nada. Entonces viene ya el capítulo 25. El capítulo 25 y 26, son todo el 25, habla de que el apóstol Pablo comparece ante Festo y también ante el rey Agripa. Todo el capítulo 25-26 lo vemos allí, que testifica tanto a Festo como al rey Agripa. Y ahí aprovecha entonces el apóstol Pablo para apelar a César. Eso como una introduccióncita de los 2 capítulos que vamos a ver. Y ahorita vamos a ver si pasamos lista antes de poder entrar al capítulo 25 y 26. Hermanita María Julia, pónganse ahí presente. Y ahorita, ¿ya pusieron todos? ¿Hay alguien que falta? 25, ¿cómo dice el título del capítulo? ¿Cómo dice? Pablo apela a César. Muy bien. Eso es lo que vamos a ver en este pedacito. El versículo 2 y 3 dice, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Yo pienso que Festo, no lo dice aquí, pero ha de haber convocado otra vez, y al igual que Félix, a los acusadores, porque ya de un solo lo dice ahí, ¿verdad? Que llegado fue Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y se presenta con los acusadores, que es el 2 y el 3. Pero aquí lo que le pidieron a él fue que llevara a Pablo hasta Jerusalén, pero ellos iban a tramar que en el camino lo iban a matar. Toda esa parte de aquí, del capítulo 25, desde el 4 en adelante, no lo vamos a ver, porque siguen siempre las mismas acusaciones. Si usted se fija, véalo así rapidito. Y aquí es la segunda de las 3 audiencias que él tiene con los funcionarios en Cesarea. La primera audiencia fue con Félix, la tercera va a ser con Herodes Agripa. Veamos el perfil de Festo. No era como Félix, decíamos, se consideraba un hombre justo y recto, y que 3 días después de haber llegado como gobernador, va a Jerusalén y ahí entonces los judíos aprovecharon a volverle a acusar, a decir todo, y que a pedirle de favor, según ellos, que llevara a Pablo a Jerusalén y de una sola vez lo iban a matar en el camino. Festo era romano también, al igual que Félix, pero tenía sentido de la justicia y no era tan infame como Félix. Así que les dijo que bajaran a Cesarea mejor, que no lo iba a llevar a Jerusalén, sino que ellos llegaran allá. De hecho, llegaron allá otra vez con la acusación. Y él quería también hacer concesiones a los judíos y no quería tomar una decisión, digamos, tan a la carrera sobre cosas que eran acerca de la ley, ¿verdad? De las cuestiones religiosas. ¿Cuántos minutos? Perdón. Vale.
Tampoco Festo quería declarar inocente a Pablo, no tenía por qué hacerlo, porque tenía que tener también una base. Pero, y en ese momento, que de todo lo que estaba pasando, lo que pudo él, el ofrecimiento de él de volver a convocar a juicio en Jerusalén no era algo aceptable para Pablo, pues no era conveniente, ya que sabía muy bien que no podía esperar un juego limpio con todo lo que había pasado, que le habían contado, que lo querían matar, como iba a decir él, lo voy a llevar, ¿verdad? Sin estar con la idea de que también lo podían matar, su propia decisión de que mejor ellos fueran allá. Y eso lo tenemos en el 9, 10 y 11. Estamos ahí, ¿verdad? Dice, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Saben que él trató de no llevar la situación así bien como propia, no que le pregunta al apóstol Pablo. Pero Pablo aprovechó ahí entonces la oportunidad y dijo, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Y a César apelo. Entonces él mismo da la respuesta y dice, no, si yo, porque voy a ir allá, si yo todo lo que están diciendo no es lo que ellos dicen, no es cierto. Pero aquí quiero que nos concentremos en el hecho de que por qué él apela a César. Primero quiero que sepamos qué es apelar. ¿Alguien puede decirme qué es apelar? ¿Qué entendemos por apelar? Como interceder, licenciada, como examinar todo lo que se está presentando de manera más detallada y buscar como una alternativa. Según lo que dice, un poco, cuando no se está de acuerdo o para justificar o aclarar de lo que se le está acusando, yo apelo que no es cierto lo que se dice sobre mí. Sí, también es volver a abrir un caso. Pedir justicia al César. A otra persona, ¿verdad? A una instancia superior. O que le hicieran una enmienda en la acusación que le estaban haciendo. Sí, también, pero quiero que alguien, si tiene alguien allí, acceso a internet, que busque la palabra hermana, apelar. Apelar dice que es solicitar a un juez o a un tribunal que anule o enmiende la sentencia dictada por otro de inferior rango o por considerarla injusta. Exacto, lo que ustedes estuvieron ya mencionando, ¿verdad? Y fíjense que directamente al emperador romano, al emperador, no al rey, al emperador podían apelar. Entonces, cuando un ciudadano romano tenía la impresión de que no se en un tribunal, él podía, estaba establecido eso en el Imperio Romano, que él podía apelar directamente al emperador. Como quien dice, no, él tiene que impartir justicia. Ahora, solo si se trataba de un asesinato comprobado, no se podía hacer esa apelación. Si la persona era culpable, ¿cómo iba a ir a apelar al emperador? No podía hacerlo. Entonces eso estaba establecido. Entonces si el apóstol Pablo lo dice es porque entonces está demostrando que es inocente. Ahora, en todos los demás casos que se tenía que mandar al acusado a Roma para que fuera el mismo emperador el que dictara la sentencia. Pero ojo con esto, cuando se hacía esto no quiere decir que el emperador iba a estar ahí en el tribunal.
No, vean lo que se hacía. Cada ciudadano romano tenía el derecho de apelar a César, pero esto no significa que éste iba a escuchar el caso, que iba a estar ahí como estaba esto, como Félix, pero debía tratarse en los tribunales superiores del imperio, o sea, ahí mismo, donde estaba el emperador. Ahí se tenía que hacer. Y cuando ya le llevaban el caso al emperador, él solo decía si está bien o no está bien. Lo acuso de culpable o lo declaro inocente y le doy libertad. Entonces, esa última palabra lo tenía que hacer el emperador. Entonces Pablo lo hace, apela a César. Entonces cuando Festo vio la apelación de Pablo, como el medio para enviarlo fuera del país, él lo vio como una buena salida, porque al mandarlo a enviarlo a él a Roma, estaba liberándolo de lo que querían hacer los judíos con él, de matarlo. Pero también veamos la intención del apóstol Pablo. Primero recuerden que el Señor le había dicho que es necesario que también testifiques de mí en Roma. Entonces Pablo sabía que tenía que vivir para ir allá. Pero fíjense que Pablo dijo, o me matan acá estos judíos y no voy allá, entonces prefiero que me maten en Roma, pero de una sola vez ahí predico. Recuerden que el apóstol Pablo, bueno, yo les digo recuerden y no han llevado todavía a Romanos, pero en la carta a los Romanos, él les manda una carta a los romanos y les dice que va a ir a España y que de una sola vez quiere pasar por donde están ellos. Siempre el apóstol Pablo tenía en su mente hacer ese cuarto viaje misionero, pero no como viaje misionero. Por eso el cuarto no se le llama cuarto viaje misionero, porque no iba él con la intención o con los planes como lo hizo en los 3 viajes, sino que solo se le conoce como el viaje a Roma, porque él iba preso. Sin embargo, eso no le impidió a predicar. Entonces, podría decirse también que es un viaje misionero, pero no como los anteriores. Entonces, aquí cuando él a todas costas decía, Pablo quería ir a Roma a predicar el evangelio. Y quiero que por favor veamos la Romanos, ahí el siguiente Hechos Romanos, el capítulo 1 al versículo 10. Veamos qué dice. Rogando que de alguna manera tenga al fin la oportunidad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Y también al final de la carta a los romanos, al final, cuando ya él está haciendo su despedida, él les dice ahí, ¿verdad? Que quiere ir a España y de una sola vez. No tengo en la mano ahorita el versículo, pero después usted lo puede buscar. Cuando él le dice que quiere ir a España y va a pasar de una sola vez donde ellos. Era el deseo del apóstol Pablo. Entonces él sabía que si apelaba a César, lo iban a llevar hasta Roma. Y él decía, al fin y al cabo, fíjense bien lo que él podía sentir. Al fin y al cabo, ir allí como prisionero era mejor que no ir y morir ahí. O tal vez no morir, pero estar preso en Cesarea. Había estado ya 2 años. Entonces él dice, mejor voy aunque sea preso, es mejor ir preso que a no ir. Entonces, vuelvo otra vez a repetir, la orden del Señor era de que también tenía que testificar en Roma. Él sabía que iba a ir a predicar también. Siempre se le iba a cumplir ese deseo a él, ¿verdad? Y cuando ya apela de una sola vez a César, viene entonces Festo y se ve como en una encrucijada y busca la opinión de otros gobernantes. Y es el caso de Agripa. Tenemos aquí en
25:13. ¿Qué nombre tiene ahí el párrafo? Pablo ante Agripa y Berenice. Exacto, ante Agripa y Berenice. Berenice era la esposa de él, ¿verdad? Dice, Hermana, pasado, diga, ¿ah? Dice que era rey Agripa. Este era Herodes Agripa o Sí, Herodes Agripa. Sí, ya aquí no se le menciona como Herodes en este caso, pero era Herodes Agripa. Y el que estaba Herodes el Grande, que el que mandó a matar a los niños. Luego está Herodes Antipas. Antipas, que es el que estuvo en el momento de la muerte de Jesús. Y aquí Herodes Agripa, ¿verdad? Que es ya en la época de Pablo. Entonces dice que el rey Herodes Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Recuerden que acababa de ser gobernante, entonces, pero también aquí Festo aprovecha la visita de ellos para saber la opinión de ellos. Entonces viene el 14 y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix. Y le empieza a decir, a dar toda digamos, todo el caso. Empieza a contarle todo el caso. Entonces aquí Agripa y la esposa Berenice habían llegado para esa visita oficial, a saludarlo. Lo habían recién nombrado. Entonces Agripa era Herodes Agripa II. En ese caso era el rey de Galilea y Perea. Y Herodes Agripa I y descendiente de Herodes el Grande. Entonces, de la familia herodiana, ¿verdad? Luego, Pablo entonces aprovecha a dar la defensa también a Herodes, al rey Agripa. Y quiero que por favor veamos el 23. El 23. Versículo 23 del 25. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Había una reunión, entonces aquí Festo aprovecha pues a que Pablo, a que lo conozca. Viendo lo que ya habíamos visto en el 14, ¿verdad? Diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix. Y le cuenta todo. Pero ya en el 25, entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Esa era la acusación, o sea, era la intención de ellos matarlo. El 25, pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, recuerden que Augusto es un título que se le dio para, igual que los César, ¿verdad? Ellos tenían también como reyes, como emperadores, tenían ese título. Y dice Augusto, he determinado enviarle a él. O sea, de una sola vez les cuento. Y ahí, como no tengo otra cosa que escribir, ahí entonces está él dando, finalizando esa reunión. Pero allí aprovecha entonces Agripa para preguntarle a Pablo. Estamos ya en el 26. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. ¿Cómo él se defendió entonces? Quiero que vean la imagen, cómo pudo haber sido que estaba ahí Festo, estaba Agripa y su esposa Berenice. Y del 12 al 18, bueno, eso todavía no lo voy a ver todavía, pasemos acá. El 2
Vea cómo él se defiende. Él dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Y todo lo que le dice a Agripa está desde el 4 hasta el 11. Quiero que vean su Biblia, por favor, del 4 al 11. ¿Qué dice del 4 al 8? La vida anterior de Pablo. Aquí le está él dando su perfil, cómo vivía él antes, que él era judío y que era de parte de las tribus, todo eso, ¿verdad? Y luego en el 9 al 11 está contándoles que él perseguía, ¿verdad? Que él era el perseguidor. Entonces prácticamente ¿qué es lo que está haciendo? Narrando todo lo que era antes de ser cristiano. Por eso no lo vamos a ver, porque eso ya lo vimos como histórico, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo que andaba persiguiendo y todo eso, y el perfil de él. Pero ya en el versículo 12, que es acá, del 12 al 18, hago un recorrido del 12 al 18. ¿Y qué dice el párrafo del 18? Del 12, quiero decir. ¿Qué dice? Pablo relata su conversión. Exacto. Aquí es la tercera vez que hace su relato. ¿Cuántas veces relata su conversión? Recuerden que ese es un punto importante, que lo tienen que explicar y dar las citas bíblicas. ¿Cuántas veces? 3 veces, licenciada, hasta ese momento. 3 veces, correcto. Esta es la tercera y última vez que él relata su conversión hacia ante el juicio. Y en la primera parte vemos que Pablo cuenta la experiencia que yo iba a Damasco, dice, entonces la cual está de acuerdo con otras versiones en los capítulos. Esa misma, digamos, conversión de él la narra en el 9 y en el 22, y esta es la tercera vez. Excepto que aquí la narración revela que el Señor también dijo a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿A dónde está eso? Búsquenlo, por favor. ¿En qué versículo? En el 14. Exactamente. El versículo 14. Exacto. Aquí en esta narración de su conversión es que él menciona eso, en las anteriores no. Aquí podemos ver entonces que le dice, que el Señor le dice, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y luego hasta el 18 da la conversión, pero también del 19 al 23, si usted se fija, del 19 al 23, de qué está haciendo él, dando su testimonio, que él obedeció a lo que el Señor le había dicho. Ve a Damasco y ahí vaya a Ananías y todo eso. Él está diciendo que él obedeció. Y quiero que se fijen en el 23 que vuelve a decir que el Cristo había de padecer y ser primero en la resurrección de los muertos para anunciar la luz del pueblo de los gentiles. Ahí aprovechó también a predicar. En todo lo que él da su conversión, ahí va metiendo la predicación también. En este caso, Agripa. Por eso vamos a ver cuál fue la reacción de Agripa, ya en el 24. Del 24 al 32, Pablo hizo personal el mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense bien. En Agripas, licenciada. ¿Ah? Se enfocó en evangelizar a Agripa. Exactamente, por eso el nombre del párrafo dice, Pablo insta a Agripa a que crea. O sea que se enfocó directamente a él. Ahí estaba también Festo, pero ahí estaba también Berenice, pero él se enfocó en el rey Agripa. Entonces, 24, dice, digamos aquí lo que tenemos ahí.
Este pasaje se demuestra que el personaje central de la escena es Pablo, a pesar de estar preso en cadenas, ya que Festo no le habla como a un criminal, sino como a alguien letrado. O sea que tenía sus, digamos, sus privilegios, aunque estuviera encadenado, pero no estaba totalmente así como abandonado, preso, ¿verdad? Sabía lo que era el apóstol Pablo. Y también por ser ciudadano romano, no tenía que ser tan injusto con él. Del 27 al 28, no leímos el 24 y 25. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, el apóstol Pablo, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Casi como lo estaba viendo como un letrado o como alguien que decía muchas palabras, muchas letras. El 25, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Ahí se defiende también ante él. Pero también Agripa estaba convencido, pero no llegó a creer ya en el 27 y 28. Veamos el 27 y 28. Este 27 y 28 es importante. Allí tomé nota. Le dice Pablo directamente a Agripa, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. O sea, de una sola vez como que dice, no voy a decir no, porque yo sé que crees. Porque era, digamos, era de conocedor de la ley y que creía. Pero el 28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Aquí, de una sola vez, se ve que Agripa no llegó a creer, ¿verdad? Solo dijo, mira, casi me convences, pero no, ahí quedó. Y qué tan convincente podía haber sido la predicación de Pablo para que Agripa dijera eso, ¿verdad? Luego ya viene el final, el 31. Y cuando se retiraron aparte, ¿quiénes se retiraron aparte? Festo, Agripa y Berenice. Y cuando se retiraron aparte, entre sí, diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Bien lo notaron ellos. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto libre si no hubiera apelado a César? O sea que ahí le estaban declarando ya directamente la inocencia del apóstol Pablo, después de haberlo oído. Y luego quiero que analicemos entonces el final ya de todo el juicio que había tenido el apóstol Pablo, en este caso con Festo. Primero Pablo quería ir a Roma a costa de lo que sea. Y lo que había hecho el apóstol Pablo ante Festo, que era apelar a César, ahí lo sentía satisfecho porque eso lo libraría pues de las acusaciones y de que los judíos lo querían matar. Entonces prácticamente él lo estaba liberando al decirle que se fuera. Eso está en el 32, de lo que acabamos de leer. Y fuera puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Ahora quiero que como les digo, hay alguien que es abogado en el grupo. No hay nadie. O que estudia derecho. No hay nadie. O asumimos que somos abogados. Creo que no, hermana Rosemary. No hay, ¿verdad? Entonces vamos a asumir que somos abogados. Y vamos a analizar. Voy a dejar un poquito porque hay bastante tiempo y también les quiero explicar la tarea. Y no vamos a terminar tan noche.
que me pueda explicar con sus propias palabras a alguien cómo ha visto todo el juicio que le hicieron al apóstol Pablo. Resumiendo. En lo personal, hermana Rosemary, creo que hubo demasiada dilación, principalmente porque la cultura de los judíos, pues, a los romanos, al tener conocimiento o el poco conocimiento que tenían, ellos no se querían meter en problemas con los judíos. Entonces, como que se iban pasando la pelota, ¿verdad? Pero tenía un propósito también de que Pablo pudiera exponer la causa de Cristo ante todas las autoridades que él pudiera, pues. En lo personal creo que es lo que yo puedo percibir de lo que son estos pasajes. Muy bien, excelente, muy bien. La licenciada, ¿puede opinar? ¿Opine? ¿Se puede, licenciada? Sí, opine. Bueno, aquí lo que se ve que, como decimos en buen salvadoreño, a Pablo, las principales autoridades judías le habían echado la vaca, ¿va? Y habían unido y el juicio estaba cargado de mentiras, de odio hacia él, ¿verdad? Porque estaban viendo coartada su religión, o que se estaban viendo desplazados. Yo veo más bien que los servidores romanos, los funcionarios romanos, fueron usados por Dios para que finalmente Pablo lograra el objetivo de llegar hasta Roma y que también les evangelizara. Solamente, licenciada. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? ¿Una hermana? Hermana, ¿Diga? bueno, yo veo que ese juicio es muy parecido al juicio de Cristo, ¿verdad? Que fue el Así mismo es. pueblo que acusaban a Pablo, así como hicieron con nuestro Señor, ¿verdad? De cosas falsas, solamente porque contradecía sus creencias, pues, ¿verdad? O sea, fue más que todo un juicio. Yo lo he escuchado en otras ocasiones que dicen que fue más que todo un juicio religioso y luego lo convierten en juicio político, etcétera, pero al final van de autoridades en autoridades y ninguno de los gobernantes encuentra falta o encuentra no lo encuentran culpable, y por eso es que le dan. Hasta este punto vemos que ninguno de los gobernantes dijo es culpable, ¿verdad? Sino que el pueblo también era el que estaba también en desacuerdo, ¿verdad? Entonces, para mí es un juicio muy parecido, obviamente, al de Cristo, y en conclusión, pues es un juicio injusto. Pero si bien es cierto, ¿verdad? Las pruebas también y las cosas que pasaron, hasta la fecha, pues nosotros podemos aprender del gran apóstol Pablo, ¿verdad? Eso es enseñanza. Sí. Bueno, licenciada Rosemary, diga. yo me fijé que tanto, como dice la hermana Cintia, ¿verdad? Un juicio injusto, pero también tanto el gobernador Félix como Festo dice que ellos, por congraciarse con los judíos, dejaban preso a Pablo, a pesar de que ellos no encontraban falta o algo grave que había hecho el apóstol Pablo, pero porque no digan, ¿verdad? O sea, yo lo voy a dejar preso. Y ya cuando él había apelado a César, pues ya no podían hacer más, pero era pues la misión que tenía el apóstol Pablo de llegar a Roma. Tal vez por eso Dios permitió que no lo dejaran libre. Muy bien. Hay otra cosa que quiero que diga. Perdón, hermana. ¿Sí? Yo lo que veo es que cuando estábamos estudiando acerca de Pablo, cuando no era convertido, uno de los deseos que había en Pablo era ser reconocido por los funcionarios y en su religión, ¿verdad? Con los fariseos, y ser reconocido también, y por eso era que se dedicaba a matar o a entregar judíos para ser reconocido. Y Dios le cumplió ese deseo, pero usándolo para propagar la palabra del Señor, porque empezó, yo veo como un ascenso en Pablo, como que Dios lo fue ascendiendo de puesto. Primero estuvo ante un tribuno, después estuvo ante un gobernador, después estuvo ante un rey, hasta llegar a ser reconocido por el propio emperador Nerón, porque Nerón acusaba a Pablo
de haber quemado Roma. O sea, el emperador, que era como el presidente de Estados Unidos en esa época, sabía quién era Pablo. Sí. Entonces, Dios le dio el deseo que había de ser reconocido, pero de otra forma, dando, proclamando la palabra y hasta llegar a ser reconocido por emperadores. Y ha sido reconocido desde entonces para toda la humanidad. Entonces, a veces pensamos que cuando venimos al cristianismo, esos deseos que había en nuestro corazón de triunfar, de ser exitoso, pensamos que como somos cristianos eso ya no se va a cumplir. Pero en la vida de Pablo vemos que Dios se lo cumplió. Y quizás por eso Pablo estaba... es que yo veo que Pablo no era como el Señor Jesús, ¿verdad? No se defendía. Él sabía y quería ir a Roma y sabía que iba a morir porque quería ir y Dios quizás le dio en su visión que iba a ir a hablar hasta con emperadores. Muy bien. Entonces tenemos esta última diapositiva, pero después le voy a hacer una pregunta. Ya leímos el versículo con ese en el capítulo 26 y vemos que por 2 años él estuvo preso en Cesarea bajo la custodia romana, pero algo que quiero que siempre tomemos en cuenta, que el apóstol Pablo siempre tenía de parte de los romanos cierta como condescendencia por el hecho de que era ciudadano romano. Eso le ayudó grandemente a Pablo ante su ministerio. Entonces, estando él esos 2 años preso en Cesarea, logró él evangelizar a estos 2 gobernadores, a Félix y a Festo, y también al rey Agripa, que ya vimos que casi prácticamente todo el capítulo 26 se está refiriendo a eso. Y después de apelar entonces a César, él es enviado por barco a Roma, y ese ya sería la última clase del viaje de Pablo a Roma. Ahora la pregunta que les quiero hacer, ¿cómo usted ha visto en todo esto que falta todavía ver lo que le sucede a Pablo allá en Roma? ¿Cómo hemos visto todo ese sufrimiento, esa persecución, eso de que lo azotaban, que lo metían preso, que casi lo mataban, que lo apedreaban, todo lo que el apóstol Pablo sufrió? ¿Cómo lo ve usted en su vida de ministerio? Porque imagino que hasta ahorita todos nosotros estamos en alguna forma sirviéndole a Dios o ganando almas, no estamos sin hacer nada, digamos, o por lo menos enseñando, predicando algún ministerio. ¿Cómo usted puede ver la vida del apóstol Pablo en su vida, más que todo comparándola? Y cómo también usted puede analizar el sufrimiento del apóstol Pablo y el sufrimiento de nosotros. Quiero que me den sus opiniones o cómo perciben ustedes ese sufrimiento, todo lo que él padeció y lo que tal vez nosotros podemos padecer o que no padecemos, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, ¿Puedo opinar, licenciada? Buenas noches. Bueno, sí. ¿Quién primero? Yo, León. No, pero el hermano habló. Bueno. ¿Quién primero? ¿Quién está? Sí, yo hablé. ¿Quién es usted? Misael. No aparece. Hermano Misael, porque no aparece en la pantalla. Hermano Misael primero. No estoy. Luego la hermana. Sí, digamos, el hermano Misael, luego la hermana Carmen y de ahí alguien más que haya dicho. Hermano Misael. De ahí la hermana Cintia también levantó la mano. ¿Ah? Estoy en medio del tráfico y vengo de Santa Rosa de Lima, por eso no aparece mi cámara. Sí, pero ahorita sí ya aparece su nombre. Yo quería ver su nombre, ¿verdad? Y he venido escuchando la clase en el camino, y con respecto al sufrimiento del apóstol Pablo, considero que, bueno, a leguas
nunca se va a Buenas comparar noches. lo que nosotros padecemos. Así Sin es. embargo, el apóstol Pablo hace referencia a cada uno de los sufrimientos que el cristiano conlleva, y él dice que ninguno de estos pesares pueden compararse con la gloria venidera. Y siento que él lo hace a los futuros ministros, a los ministros o discípulos de él que están atravesando dificultades en el momento debido. Y a no abandonar los ministerios por ninguna razón. Sucede el fenómeno de que en nuestro medio quizá nos desaniman situaciones superficiales, materiales, y decimos, bueno, desde que empecé a servir, desde que empecé a ministrar, desde que empecé a predicar, todo ha sido de palos. Pero en realidad cada situación tiene un propósito, no siempre se está caído, no siempre se está atravesando dificultades. Quizás ya viene por algún lugar, quizás que se le va la señal. No se le oye bien, hermano Misael. Oye, hermano Misael. A través del apóstol Pablo, el Señor nos deja que nosotros, en momentos de Dios, ¿de quién nos ha llamado? Sí, hay mucha intermitencia. Sí, bueno, vamos a dejar, pero ya dio lo más principal que usted tenía pensado. Ahora la hermana Carmen. Yo, una de las cosas que he aprendido en lo que está en el transcurso de lo de Pablo es que verdaderamente la conversión fue arraigándose de todo corazón, que no importa los problemas, que no le importaba nada lo que le podía pasar, porque sí conoció a Dios con toda su plenitud, porque solo el hecho de poder decir que estaba dispuesto hasta morir, es que él sabía en quién había creído y en quién había puesto su confianza, que lo que le pasara y todo, él sabía que Dios lo apoyaba en todo lo que hiciera. Por ejemplo, en este último que hemos estado viendo, cuando él dice que prefiere, aunque vaya a morir a Roma, pero era un mandato que Dios ya le había dicho que tenía que ir a Roma. Entonces, muchas de las cosas que nosotros a veces no estamos dispuestos a hacerlo, aunque nos llame Dios a donde nos llama, no lo hacemos, como dijo el hermano, por circunstancia de que no tengo esto, que no tengo lo otro. Pero cuando verdaderamente nosotros hemos creído en ese Cristo que nos respalda, y solo quiero comentar algo que me pasó hace poquito, alguien me dijo a mí de que cómo yo podía servirle tanto a Dios y cómo estaba, porque sí, los problemas y las cosas como que en esto, estudiando uno como que más, pues, ¿verdad? Sí. Vienen los problemas y que pasa esto, que pasa lo otro, pero yo le digo a Dios que yo no me arrepiento de haberle servido por tantos años, aunque yo no tenga nada, porque lo tengo a Él. Y tal vez no voy a tener todo lo que yo hubiera querido tener aquí, pero estoy seguro que en el reino de los cielos voy a tener lo que Él me ha prometido. Eso es lo que yo he aprendido de Pablo, que a él no le importó nada más que solamente servirle a Él. Sí, la convicción, ¿verdad? Usted tomó la convicción. Muy bien. Hermana Cintia. Amén, hermana. Bueno, a lo largo, ¿verdad? De toda la materia prácticamente, ¿verdad? Ya casi estamos por finalizar. Obviamente, ¿verdad? Esa trayectoria de ministerio del apóstol Pablo, a diferencia, ¿verdad? Bueno, lo hablo de manera particular, ¿verdad? Como familia, tenemos 11 años de estarle sirviendo al Señor, y pues quizás en ninguna de las situaciones que el apóstol se afrontó, nosotros lo hemos vivido, sino que tal vez algunas situaciones un poco similares. Pero sí, para mí en lo personal, pues es como un ejemplo, ¿verdad? Al ver su trayectoria como ministerio, que nunca él negó la fe,
O sea, él nunca desfalleció y a pesar de las dificultades y juicios y todo lo que él se pudo haber atravesado, porque sabemos que en el ministerio aquellos que estamos, ¿verdad?, metidos a un 100%, no ha sido fácil. Y con esto no digo que en estos 11 años nosotros como familia no hayamos vivido situaciones difíciles. La hermana Carmencita lo acaba de decir, ¿verdad? Personas que vengan a confrontarse, a confrontarle a uno, ¿verdad? Y como por ejemplo, preguntarle a mi esposo, yo estando yo ese día ahí, un amigo de nosotros dice, ¿cómo pueden ustedes, dice, servirle a un Dios que te mató a tu hijo? Entonces uno se queda con esas interrogantes, pero, o sea, perdura más la fe y la convicción que uno tiene, porque sabemos que las cosas que vienen en nuestra vida pasan con un propósito. Nosotros, ¿verdad? Hemos pasado pruebas como esas, ¿verdad? Tenemos 2 hijos en la presencia del Señor y nosotros seguimos sirviéndole a Él. Nosotros hemos pasado situaciones económicas, situaciones de peligro, ¿verdad? Etcétera. Pero sí, el ejemplo del apóstol Pablo es eso, ¿verdad? Una persona admirable, valiente, en la que a pesar de las circunstancias, pues le cumplió, o sea, Dios cumplió el propósito en él. Y siento que cada uno de todos nosotros que estamos metidos en el ministerio, sirviéndole de corazón, cuando nosotros querramos decir, no, ya no, ¿verdad? No, ya no voy a servirle porque X circunstancias, porque mira lo que estoy pasando. Entonces, es recordar esos testimonios de fe como el apóstol Pablo y como nuestro Señor Jesucristo, porque son algunas situaciones muy similares que ellos vivieron, que dieron todo, ¿verdad? Para que Dios cumpliera el propósito en sus vidas. Así que Dios también tiene un propósito con mi vida, con mi familia, y yo lo sé. Y estoy convencida de eso. Entonces, y asimismo cada uno de nosotros, Dios va a cumplir un propósito en cada una de nuestras vidas. Así que es algo pues, ¿verdad? Que a nosotros tendría que tenerlo siempre presente, hermano. Amén. Muy bien, mire, qué buen testimonio. No sabía eso. Yo había perdido 2 hijos. Sí, hermana, fíjese que ya fue hace, el primer embarazo, ¿verdad? Fue hace 7 años, y el último fue hace 2 años prácticamente, pues han sido situaciones bien difíciles que en el embarazo, ¿verdad? Vivimos esas pruebas, o sea, dolorosas, pues, ¿verdad? Las que estamos acá en el grupo y somos madres, sabemos perfectamente, ¿verdad? Que independientemente, ¿verdad? Como uno, pues, pierda un bebé o un hijo adulto o en su niñez. Sí. El dolor es el mismo, hermano. Así es, sí. Pero mire, bueno, qué bueno pues que a pesar de todas esas situaciones, nosotros mantengamos siempre nuestro ministerio. Bueno, así como ustedes mantienen su iglesia y el conjunto y todos los demás, porque tenemos un ministerio. Solo culmino este pedacito rapidito para decirles, hermanos, que yo les comenté. Hermana, quería aportar. Bueno, rapidito entonces. Sí, con lo que usted dice, ¿verdad? Las luchas y también el gozo de Pablo. Las luchas creo que son iguales, claro que no se llegan a los talones de él, pero igual se pelea pues con los religiosos, hay lucha con los que no quieren conocer a Cristo, hay lucha con, creo que estas décadas se ha dado quizás más el celo ministerial, que es en lo cuanto más se lucha, las pruebas, las adversidades, etcétera, etcétera, a todo lo que peleó Pablo. Pero fíjese de que en cuanto al gozo, yo recuerdo que yo estaba joven, la verdad no conocía a Cristo, pero iba a la iglesia porque mi mamá tenía la misma visión del pastor general, ¿verdad? Que el que comía de su comida y vivía bajo su techo tenía que ir a la iglesia y sino que mejor agarrara sus cosas, ¿verdad? Entonces, para esos tiempos mi mamá fundó el Tabernáculo Bíblico Bautista de Zapotitán. Entonces, fíjese que yo veía que yo siempre les acompañaba y todo eso, y veía que a veces los pickups se quedaban porque para esos entonces no estaba tan bonito ese pueblito, sino que era todo, si llegaba en el verano se venía todo polvoso y si llegaba en el invierno se venía todo lodoso. Exacto, entonces fíjese de que yo recuerdo que a veces se quedaban los pick-up, que los hermanos y un montón de adversidades. Y como le digo, yo no conocía a Cristo, sino que asistía a la iglesia nada más.
pero podía ver el gozo que tenían ellos en cada una de las adversidades que pasaban, porque se iban a meter a lugares, como decimos, refundidos, ¿verdad? Sí. Y a veces se quedaban, a veces hasta se quedaban que quizás ya no llegaron a auxiliarlos, se tenían que quedar en el pick-up o cosas así, tantas cosas que yo vi y que pude ver de que, como dice Romanos 8:18, ¿verdad? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y de igual manera, ya hoy que yo he conocido a Cristo, también he visto, he tenido muchas dificultades, fíjese, hermana, mucho. Yo comparto con la hermana que ha tenido, pues, la pérdida de sus bebés. Yo igual, tal vez no perdí a mi bebé, Dios me hizo el milagro, pero me nació macrosómico, hipoglucémico, me nació muerto con asfixia perinatal y me nació sin un riñón. Y quizás creo que es el momento más difícil que he tenido yo, tanto ministerialmente como secular, ¿verdad? Sí, pero sin embargo, a pesar de que, como decimos, no le llegamos ni a los talones al apóstol, pero sí vivimos una lucha continua y se parece mucho nuestras dificultades. Incluso si lo vemos a nivel global, hay muchos que están presos por predicar la palabra, hay muchos que han muerto por predicar la palabra. Entonces creo que sí es muy pareja la vida actual de los siervos de Dios a la que vivió el apóstol Pablo. Sí. Y lo que yo quería decirles es que yo cuando leo todo, en otra ocasión creo que se lo dije al inicio, todo el sufrimiento del apóstol Pablo, y cuando nosotros nos comparamos decimos, nosotros no hemos vivido, no hemos sufrido nada, pero ni una pizca de lo que el apóstol, ¿verdad? Y hasta llegaba yo a decir, bueno, ¿y será que nosotros no estamos en la verdad o qué? Y entonces le pregunté a un pastor y le dije, mire, que yo estoy con esta inquietud, que por qué nosotros no sufrimos y que será que no estamos en la verdad o no creemos de verdad. Y ¿sabe qué me dijo? Me dijo, mire, hermana, la verdad me dijo, es que nosotros no, dice el Señor que no hay una prueba más grande de la que podamos soportar, ¿verdad? Amén, Sino que junto con la gloria a prueba Dios. va a mandar la salida. Entonces me dice, nosotros Dios no nos pone esas pruebas que le puso al apóstol Pablo porque nosotros no tenemos la fe, no tanto que no tenemos la fe suficiente, pero que no, Dios sabe que no aguantaríamos eso, pues. ¿Aguantaría usted que lo metan preso, que lo azoten, que lo persigan por el evangelio? Probablemente nosotros no. Y aparte de estar preso, estar mandando esas cartas que él mandaba desde la prisión, yo mandara cartas de lamento seguramente. Sí, y él gozoso. Entonces me dice, no, Dios no nos mande esas pruebas porque nosotros no aguantaríamos, me dice este pastor. Y mire, me llenó de alivio porque digo yo, es cierto, aguantaríamos nosotros eso, que decir, yo morir. Yo me he experimentado y me he hecho a la idea de que me digan, o morís o negás que sos cristiano, ¿qué diría yo? Entonces uno se pone a pensar en eso. Pero una u de otra forma, pues tenemos nosotros que creer pues, que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y que las pruebas son para realmente fortalecernos, pues, para que nuestra fe pueda crecer. Y bueno, vamos de tanto que yo decía que íbamos a tener tiempo, ya se me acabó el tiempo, mire. De tanto que Alan, que todos pudiéramos decir algo. Fíjese que yo estoy pensando que quizás en el examen voy a poner esa pregunta, fíjese, y ahí usted se libera a decir todo lo que siente, lo que ha aprendido aquí en la materia, ¿verdad? Bueno, vamos a dar la tarea. Fíjense que todavía no hemos visto el viaje a Roma, pero este va a ser el mapa modelo para que usted el mismo, casi lo mismo. Aquí voy a querer que no le pongan todos los nombres aquí estos nombres que estoy señalando, idéntico, no le voy a poner nombres, solo lo colorea. Los únicos nombres que yo voy a querer son los que están mencionados en el viaje. ¿Estamos claros?
Solo quizás Siria es el que aparece aquí, mar Mediterráneo. Y el croquis que van a ocupar es este. El croquis está un poquito diferente porque está como un poquito más reducido este. Si usted se fija, el croquis aparece todo lo que es Italia, ¿verdad? Aparece más área de lo que es el norte de África, esto de aquí. Y de ahí Grecia y todo lo que hemos visto Asia Menor de lo que habíamos visto en los viajes anteriores. No quiero que toque nada de eso para que usted se concentre exclusivamente en el viaje que va a Roma. Tiene que ubicar Creta, tiene que ubicar este lugarcito que ya ubique bien Licia, trate de ubicar bien Licia y trate de ubicar la isla de Malta, que aquí casi no se mira, pero en el croquis yo la puse así, ¿verdad? Digamos aquí es la isla de Malta, y luego llega a Sicilia, con el lugar Siracusa, y ella de un solo llega ya a Italia, que es Regio, y de un solo se va a Puteoli, y aquí a Roma, y habla de las 3 tabernas, que es lo que así se llaman en ese tiempo, pero él llega directamente a Roma. ¿Alguna pregunta con la tarea? Recuerden que usted puede hacerla en 2 partes. Varios ya me mandaron el tercer viaje, ya van saliendo de eso. No deje para última hora esta tarea, porque quiero decirles que la mayoría de los maestros que no terminan el programa saturan a los alumnos con tareas para terminar de ver el programa. Yo les doy con tiempo las tareas para que ya al momento que ella va a estudiar para el examen no esté haciendo tareas. ¿Estamos claros con eso? Sí, amén. Amén, hermano. Amén. Exacto. Entonces Amén, aprovechemos antes de que otro maestro les vaya a decir, mire, hagan un trabajo de esto que fue de lo que no lograron ver, porque no llevan bien el programa. Así que yo les voy a dar esa oportunidad que usted con tiempo me vaya haciendo la tarea, ¿verdad? Es para la otra, pero usted ya puede irmela entregando de una sola vez. Bueno, entonces vamos a orar hoy sí ya en este minutito que hace falta. Ya no vamos a pasar lista, hermana María Julia, solo con la primera, oye. Ok, Por cuestión de tiempo, ¿verdad? Por cuestión de tiempo. Vamos a orar. Gracias le damos, Padre, porque en esta clase usted a través de su Santo Espíritu nos ha enseñado todo lo que padeció el apóstol con persecuciones, pero a la vez aprovechó para predicar. Le rogamos, Señor, que ese mismo sentimiento de él pueda inyectar en nosotros, Señor, para poder soportar las pruebas, para poder seguir adelante en el ministerio a pesar de las dificultades. Gracias le damos por todo, Padre, en el nombre de Jesús oramos, y recordándole también, Señor, por el bebito Alex, que usted pueda poner su mano sanadora sobre él, Señor, y por todas las dificultades que tenemos los demás, Señor, que usted nos pueda ayudar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor me les bendiga.